P sobre 2, mu sub 0, R, L y D, delta pi. Y la derivada de lo que tenemos en el paréntesis con respecto a tita, ¿a qué es igual? O menos seno de... ¿no? Lo que está multiplicando el coseno se va a mantener. Entonces va a quedar 2 por F1 por F2. Pero la derivada del coseno es seno de tita y nos agrega un signo menos aquí al comienzo. Acabamos de calcular el par electromagnético interno, acabamos de obtener la expresión del par electromagnético interno en una versión incalculable. ¿Por qué incalculable? ¿Cómo puedo hacer yo para medir el seno de un ángulo que existe entre dos campos magnéticos? ¿Tengo instrumentos para medir un ángulo entre campos magnéticos? No. Entonces tengo que poder transformar todo esto y llevarlo a reemplazar las cosas incalculables por magnitudes que sí sean calculables o medibles. Entonces, tenemos que hacer un par de análisis adicionales todavía. Parte de ellos son de decir que en esta expresión, vamos a ver donde tenemos puestos los nombres. Esto es FR, esto es F1. Recordemos, tita es el ángulo entre F1 y F2. Tita sub 1 es el ángulo entre F1 y FR. Tita sub 2, el ángulo entre F2 y FR. Si nosotros proyectamos la recta de acción de F sub 2, vamos a ver que si unimos el extremo de F1 por medio de una perpendicular a la proyección de F2 y el extremo de FR por medio de una perpendicular a F2, y a esto le llamamos A y a esto le llamamos B, a esto le llamamos A' y B', por paralelismo de lados, recordemos, entre el extremo de FR y el extremo de F1, para sumar hemos trasladado F2. Entonces, ¿qué quiere decir? Entre el extremo de F1 y FR tenemos una recta paralela a F2 y su proyección. Por ende, la longitud del segmento AB es igual a la longitud del segmento A'B'. Y el segmento A'B' es igual a FR por seno de tita 2. Y el segmento AB es igual a F1 por seno de tita. ¿Qué quiere decir esto? FR por seno de tita 2 es igual a F1 por seno de tita. Nosotros acá en la expresión tenemos F1, que en principio no tenemos cómo medirla, y por seno de tita, que tampoco tenemos cómo medirla. Y les podríamos estar cambiando por FR por seno de tita 2. A FR no tenemos cómo medirla, pero sí tenemos cómo calcularla. Y a seno de tita 2 no tenemos cómo medirlo, pero sí tenemos cómo medirle el hermano gemelo. Y para eso tenemos que hacer un análisis gráfico adicional también. Cuando hicimos recién el diagrama de flujos, habíamos visto que teníamos, vamos a hacer acá en chiquito, a FR en fase con el flujo, aparecía la fuerza electromotriz E sub 2S y la corriente I sub 2, un ángulo phi sub 2 retrasado respecto de sub 2S. Y acá tenemos un ángulo por ser la fuerza electromotriz E sub 2S, la derivada del flujo con respecto al tiempo, pi sobre 2. Y acá tenemos en fase con I sub 2 a la fuerza magnetomotriz F2. ¿Y cómo se llama el ángulo entre FR y F2? Tita sub 2. ¿Qué quiere decir? Esto que tenemos acá es tita sub 2. Y nos venimos con las equivalencias acá ahora. Seno de tita sub 2. Perdón, no, me estoy adelantando.
Tita sub 2 es igual a pi sobre 2 más phi sub 2. Es decir, tita sub 2 es siempre 90 grados más phi sub 2. A partir de ahí podemos decir que seno de tita 2 es igual a coseno de phi sub 2. Trigonométricamente eso se cumple. Si yo calculo, digo phi sub 2 es igual a 25 grados, el coseno de 25 es igual al seno de 90 más 25. 90 más 25 son 115. ¿Alguien tiene calculadora? ¿Seno de 115 o coseno de 25? Está bien, le creo. ¿Crees? Bueno. Entonces, a partir de este diagrama vectorial, seno de tita 2, que era un ángulo, a ver, dijimos que seno de tita no tenemos cómo medirlo, a seno de tita 2 tampoco, pero a coseno de phi sub 2, ¿podemos medirlo? Sí. Si tenemos acceso a los cables del rotor, le conectamos un cofímetro y lo medimos. Teniendo en cuenta que el rotor no siempre es jaula de ardilla, sino que puede ser bobinado, es medible. Y si no, es calculable en función de la reactancia y de la resistencia. Yo a un arrotamiento le puedo calcular la reactancia, porque la reactancia es 2 por pi por la frecuencia, por la inductancia, y la inductancia depende de la forma y del medio, nada más. Entonces, es calculable. Entonces, en lugar de seno de tita 2, tenemos coseno de phi sub 2. En lugar de F1 por seno de tita, tenemos FR por seno de tita 2, y el seno de tita 2 lo acabamos de cambiar. ¿Qué es lo único que nos falta obtener? ¿Por quién vamos a cambiar F2? F2 es igual a 0,45, cita 2, M2, N2 y sub 2 dividido P. Y ya que estamos, a FR la tenemos que cambiar porque no sabemos cómo calcularla. Y FR es igual a intensidad HR máxima por delta. Que es igual a inducción máxima dividido mu sub 0 por delta. Que es igual la inducción máxima a la inducción media por pi dividido 2 y con mu sub 0 y delta. Y de esa manera F sub R es ahora igual a pi sobre 2 por delta sobre mu sub 0 por la inducción media. ¿Quién es igual a la inducción media? Al flujo común dividido ¿quién? No. ¿Qué relación hay entre flujo e inducción media? El área. T sub P por L y D. Que no es ni más ni menos que pi sobre 2 por delta sobre mu sub 0 por phi sobre L y D, y el paso polar es pi por el diámetro del rotor, que no es ni más ni menos que 2 veces el radio, dividido 2p, y 2p entonces va al numerador. Y ahí ya tenemos todo lo que necesitamos reemplazar en nuestra expresión. La vamos a poner acá abajo porque se va a hacer larga. F sub R, no, par interno dice ser igual a menos P sobre 2 mu sub 0 R, L y D delta pi por 2. Y ahí entramos a hacer los cambios. F1 por seno de tita lo cambiábamos por FR seno de tita 2. FR es lo que acabamos de calcular acá, y seno de tita 2 era coseno de phi sub 2. Entonces FR es pi dividido 2, delta dividido mu sub 0, phi 2p, L y D, pi 2R.